La gaita es el mejor invento del hombre después de la rueda. Pues no sé si sea el mejor, pero está entre el top 10, seguro. La gaita es de lo mejor del mundo. Hablando de gaitas, eh, bueno, hablando de gaitas, hay una cosa que me llama mucho la atención y ya he hablado de esto, ya he hablado un poco del tema, pero el otro día uno de mis grupos favoritos que se llama Home Free, grupo vocal con 5 grandes cantantes, entre ellos un Fust, que es un bajo espectacular. Hicieron, déjame ver si lo encuentro aquí, hicieron una versión de un shanty muy antiguo que es Santiana. Y me hicieron acordarme de de la locura que son los shanties y de la locura que es Santiana. Entonces vamos a hacer esto de Santiana, de Santana a Santiana. Antecedentes. El shanty viene del francés chanter, que significa lo mismo que cantar. O sea, no hay aquí ningún misterio. Desde más o menos los 1400, o sea, ya para cuando los barcos de Colón llegaron a América, esto ya era común. En la navegación, sobre todo la navegación a vela, se empezaron a desarrollar cantos de trabajo, como los cantos de trabajo que tienen los mineros, como los cantos de trabajo que tienen algunos campesinos, los cantos de trabajo que dan origen a los espirituales negros, ¿no? Que son canciones repetitivas que te permiten tomar el ritmo para que todos trabajen al mismo tiempo, por ejemplo, levando un ancla o desplegando velas o bajando velas. Ta, 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 ta. Hibero, hibero. Y son canciones, cantos que permiten precisamente coordinar esfuerzos, pero que poco a poco, como son cantos del mar, pues empezaron a contar historias del mar. Los shanties actuales cuentan historias del mar. Algunos son incluso cómicos. Hay uno que me gusta muchísimo, que es una historia de unos piratas de río, pero de río pequeño. Es increíble. O el último Shantyman, el último que llevaba las canciones, porque claro, ahora con la mecanización, pues ya no hay velas, y al no haber velas, pues ya no es necesario el que lleva el shanty, el que lleva el canto, para mover a toda la gente a hacer las cosas rítmicamente. Bien, entonces estos shanties se enriquecen con la participación de los irlandeses y se enriquecen con la relación con los negros, sobre todo en Estados Unidos, y su trabajo en el campo. Son cantos de trabajo. Bueno, pero a mediados del siglo XIX ocurre un fenómeno muy importante en los Estados Unidos, que es la guerra México-Estados Unidos, a la que se opusieron enérgicamente las personas más decentes de Estados Unidos. Luego por eso el antiyanquismo tiene su espérate y matiza un poco. Lincoln, por ejemplo, creo que era senador, se pronunció energiquísimamente en contra de la aventura absolutamente depredadora que fue la guerra de Estados Unidos contra México. Estamos hablando después de Texas, ¿no? Texas ya se había independizado y luego y después somos independientes un ratito y luego, nos vamos a unir a Estados Unidos. Mira, no era proyecto desde el principio, ¿no? Pero no, la idea era apoderarse de la mitad norte de México, al norte del Río Bravo. Y hubo varios problemas en el ejército estadounidense. El primero fueron los irlandeses. Los irlandeses eran católicos y los enrolaban un poco a la fuerza o se enrolaban por necesidad en el ejército estadounidense. ¿Por qué había tantos irlandeses? Bueno, por la hambruna de la patata que había expulsado a miles y miles de irlandeses de su isla, gracias a los horrores del libre mercado de los que ya hemos hablado aquí. Es muy interesante cómo la historia engarza eslabones, ¿no? Entonces los irlandeses dijeron, vamos, estás en el ejército, pues está bien, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, marcho, dispara allí, disparo. Ahora vamos a la guerra con México, vale, pero los mexicanos son católicos. Bueno, sí, son los protestantes, decía el ejército de Estados Unidos. Decían los irlandeses, ya, pero yo soy católico.
Y entonces un buen número de irlandeses se pasaron del lado mexicano y formaron el famoso Batallón de San Patricio. Me acordé por esto por las gaitas. El Batallón de San Patricio, al cual se le rinde honores en el lugar donde finalmente cayó, en el convento de Churubusco, donde existe la única banda de gaitas mexicana, banda de gaitas irlandesas, no escocesas, que ha participado en reuniones de gaitas por todo el mundo y que existe en honor a los irlandeses que dieron su vida por México en el Batallón de San Patricio. Pero otros británicos también desertaron o se unieron a México. El problema con México es que lo estaba encabezando esta especie de despojo humano que es Antonio López de Santana. Es un hombre que fue presidente de México 11 o 12 veces, tenía más cara que espalda, era una cara como para tallar diamante, un desvergonzado absoluto, que después del Álamo creyó que era un líder militar. Había peleado en la independencia, esto es cierto, pero no era ninguna gloria militar. Él creía que era el mejor general de la historia. No me acuerdo en qué condiciones, una bala de cañón le voló la pata, una pierna, perdió una pierna, andaba con la pierna de palo y a su pierna, bueno, le hizo honores y alguna vez que necesitaba dinero es el que puso impuestos a puertas y ventanas. ¿Cuántas ventanas tienes? Te cobro más. Estas ideas un poco trumpistas, ¿no? Y a él le tocó ser el que defendía a México durante la guerra de México-Estados Unidos. Hay por lo menos una historia, un análisis muy creíble de que se podía ver si Celaya era, no me acuerdo quién era el general, creo que Celaya. Si hubiera podido llevar a cabo sus planes, ganaba la batalla de Padierna y México podía haber ganado la guerra contra Estados Unidos, pero Santana se negó a apoyarlo porque no lo obedeció. General Valencia, perdón. Y entonces, como no lo obedeció, Santana no bajó con su caballería a apoyarlo en la batalla de Padierna. Si hubieran ganado la batalla de Padierna, el ejército estadounidense se hubiera tenido que retirar a Puebla, bla, bla, bla. Todo esto tiene un sentido, permítanme, por favor. Este es Santana. Antonio López de Santana. Los británicos e irlandeses que desertan del ejército de Estados Unidos tienen a este como su jefe militar. Y entonces, hacia el año de 1850, después de la Guerra México-Estadounidense, aparece un shanty de mar, probablemente tomando la música de otro que ya existía antes, que se llama Santiana. Y en algunos lugares hasta Santiano. Acabó en Piratas del Caribe la canción. ¿Qué tiene que ver el mamarracho este presidente de México que se pierde la mitad del país? Primero pierde Texas, luego pierde la otra mitad del país, que no apoya en la batalla de Padierna y luego abandona la Ciudad de México como un cobarde cuando entran las fuerzas estadounidenses unas semanas después de la batalla de Padierna. ¿Qué hace este en unas antologías de shanties? Bueno, la canción exalta una imagen absolutamente fantasiosa de Santana y se canta hasta hoy de una manera que siempre me llama la atención. Dice, Santana ganó el día. El Napoleón del oeste le dicen a lo largo de las llanuras de México. Llanuras, por cierto, inexistentes. Las llanuras de México existían del río Bravo para el norte. Es con lo que se dio Estados Unidos, la parte de las llanuras. Porque una vez que llegas al río Bravo, que le llaman en Estados Unidos el Río Grande, y tiras para el sur, te saluda la Sierra de Chihuahua, que es agreste como ella sola. Y también está el desierto de Sonora, podríamos llamarle llanura si estamos de humor. Pero luego decían, un poco confundían a Santana con un barco, un clipper rápido, con una excelente tripulación y un viejo yanqui salado como capitán también a lo largo de las llanuras de México. Santana peleaba por oro.
alrededor del Cabo de Hornos por el viento, por el hielo y la nieve a lo largo de las llanuras de México, donde la nieve la pides de limón, ¿no? Es un heladito. Fue en el campo de Moli del Rey, o sea, de Molino del Rey, una de las batallas que vino después de Padierna, la batalla de Molino del Rey, la batalla de Chapultepec. En el campo de Molino del Rey le volaron las dos piernas a lo largo de las llanuras de México. Pues no le volaron las dos, perdió una. Fue una lucha fiera y amarga. El general Taylor le quitó la vida a lo largo de las llanuras de México, que no le quitó la vida, que Santana siguió allí dando lata y viviendo como el vago y brutal que fue. ¿Desde dónde? ¿Cuándo murió? Murió en 1876 en su casa en la calle de Vergara, hoy calle de Bolívar, en la Ciudad de México, en un caserón que tenía. Y su tumba se encuentra en el viejo Panteón Civil de Tepeyac. Pero bueno, aquí el general Taylor lo mató y Give her up and away we go, away Santillana. Me llama muchísimo la atención porque es cómo el folclore reinventa a la gente, ¿no? Y no es el único caso. Tenemos, cuando ustedes ven corridos mexicanos, romances españoles incluso, la recreación de los personajes es extraordinaria. Me llamó la atención en particular porque de Santana dijo uno de sus biógrafos, a quien yo leí, que solo Fernando VII perdió tanto como perdió Santana en la historia del continente americano. Obviamente Fernando VII perdió toda la América hispana, más las Filipinas, y Santana perdió los 2 millones de kilómetros cuadrados del norte de México.